su espíritu. Si luego os acercáis, veréis ahí escritos esas manifestaciones del espíritu. Habla de gozo, de amor, de paciencia, de bondad, de mansedumbre. Y si estuvisteis en el retiro de iglesia, entonces podréis reconocer también ahí algunos de aquellos pajarillos que nos regalaban y que han ido a caer hasta aquí. ¿Recordáis aquella idea de elementos que necesitábamos también, de algún sentido que volaran de nuestra vida, ¿no? Pues ahí lo tenéis. Así que cuando acabe el culto, si habéis venido elegantemente vestidos, os podéis acercar al árbol y entre el árbol y este piano sublime, os hacéis las fotos, lo enviáis a vuestra familia, a vuestros amigos, pensarán que vivís en un palacio, ¿eh? Así que es de casa, o sea que se puede tocar, no, pero se puede aprovechar. Efectivamente, somos familia, no compartimos solo una fe, aprendemos a compartir la vida, por eso hoy echamos de menos desde luego a Felipe, a David Lemore. Falleció ayer su madre, están en estos momentos en el entierro y este tiempo difícil como familia, así que con ellos estamos. Nos alegramos tanto de ver aquí a Paloma, nuestra Palomita Rodríguez, batallando con la enfermedad, pero aquí fiel en testimonio y para bendición de todos nosotros. Así que qué gusto, ¿eh? Dale un abrazo a tu esposo también. Y como familia también celebramos el nacimiento y la vida de Catalina, una niña que viene a enriquecer la vida de la Iglesia a la espera ¿es de otra o de otro que viene ya? ¿Otro? Bueno, pues bueno, el caso es ir sumando, no pasa nada. De hecho, el domingo que viene, si no hay novedades, presentaremos y daremos gracias a Dios por la vida de otro niño. Así que a ver cómo lo hacemos porque aquí el espacio empieza a faltar. Pues mientras la hermanita de Catrina acaba de tomarse el desayuno, está ahí con el biberón, pues invitaros a venir. Las iglesias evangélicas, protestantes, no bautizamos a los recién nacidos. Cuando nosotros leemos el Nuevo Testamento, por ningún sitio encontramos esa práctica. El bautismo aparece siempre en la Biblia como la expresión personal, libre, voluntaria, responsable, convencida, de la identificación de una persona con la fe en Jesús. Y como expresión pública de esa fe, de esa decisión personal, pues tiene lugar el bautismo. Lo que sí hacemos es dar muchas gracias a Dios. Mirad aquí este bellezón. Espera un momentito. Y su hermana mayor, que ya veis que es mayor, ¿eh? Otro bellezón. Pues estuve mirando y si no estoy muy equivocado, creo que no, ¿eh? Este nombre precioso de Catalina procede de una palabra griega, Cazaros. Pero vamos, mejor llamarla Catalina, porque Cazaros suena un poquito extraño. Y lo habéis estudiado, ¿no? Eso. Significa pureza, algo puro, algo limpio. La pureza hoy no tiene buena prensa, parece algo trasnochado. De hecho, no se utiliza mucho esa palabra, ¿eh? Nosotros nos movemos en otro terreno y hemos envilecido las relaciones y las hemos transformado en violencia, hemos envilecido la política, la hemos transformado en corrupción, hemos envilecido la sexualidad, la hemos convertido en pornografía y nos gusta exhibir todo eso. Pero la Biblia habla acerca de la pureza, dice que los puros de corazón, los limpios de corazón, son los que verán a Dios. Y reivindicamos esa pureza, no una cosa boba o cursi, sino esa pureza rotunda,
que procede de la negación, de negarse a todo lo que es vil, a lo que es sucio, y reivindicar todo lo que es noble, todo lo que es digno de buen nombre. Y pocas cosas, como la vida de un niño, de una niña recién nacidos, expresan esa realidad. Así que oramos a Dios, damos gracias por esta vida y pedimos que a medida que la haga más madura y más adulta, guarde su limpieza de corazón. Que eso la guardará a ella y traerá bendición para otros. Así que, si se presta... ¿sí? Yo me acordaba de Catalina la Grande, aquella emperatriz de Rusia. Pero también, es verdad, también me acordaba de Cata, la madre de Manolito Gafotas, no sé si os acordáis. En cualquier caso, personajes ilustres y honrosos. Saluda. Qué bien, qué cosita. Pero qué cosa más bonita, con su lacito rosa. Tú vas toda de rosa. O sea, claro, porque es la mayor. Bueno, pues, amado Padre, te agradecemos tanto, Señor, el regalo de esta vida. Jamás en la historia de la humanidad ha existido este ser, esta Catalina. Es única, un tesoro precioso y único. Y reconocemos tu mano en su creación y tu misericordia. Y pedimos para esta joya de niña tu bendición y tu gracia. Y para sus padres pedimos, Dios de misericordia, tu ayuda, tu provisión y tu sabiduría. Guarda este hogar, guarda esta familia. Bendícela, Señor, y úsala para bendición de otros. Gracias por enriquecernos como iglesia, como familia, con esta vida preciosa. Tuya es, la reciben sus padres de tu parte. Ayúdales a cuidar de ella, Señor, conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Cosita guapa. Bueno, muchas gracias. El regalo de poder así ser parte de todo esto. Campeona, cosita guapa. Ahí nos vemos. Bueno, lo habréis notado, cuando llegan tiempos de crisis en la sociedad, tiempos de incertidumbre, tiempos de confusión, las sociedades tienden a defenderse, creen que se defienden, fortaleciendo su identidad y procuran darse un tono muy uniforme, que todo sea igual. Y eso hace a la vez que todo lo distinto, lo que no encaja en esa uniformidad, pues se perciba como una amenaza, como un peligro. Hoy pasa con la emigración, pero en España, eso hay historiadores aquí, lo sabrán mejor, pero históricamente la identidad de este país se quiso fijar en términos religiosos y por siglos ser español estaba identificado con la fe católica y ser español y ser católico pues era la misma cosa, no se concebía otra posibilidad, aún en las constituciones políticas se marcaba así, ¿no? Y todos, supongo muchos al menos recordáis esa expresión de finales de la Edad Media y después, ¿no? El afán en España por mostrarse como un cristiano viejo, se decía. Ser cristiano viejo. Ser cristiano viejo era lo mismo que tener, se decía también, limpieza de sangre. Y tener limpieza de sangre quería decir que entre los antepasados no había ni musulmanes ni judíos.
Y por siglos este hecho de ser cristiano viejo, de poder remontarse generaciones atrás y ser cristiano en ese contexto, ser católico, casi era más preciado que una posición social elevada. No es del todo así hoy, aunque tampoco ha cambiado del todo. Yo en la Edad Media era muy joven todavía, pero era un crío y en la pequeña capilla donde nos reuníamos, porque mis padres eran evangélicos, eran protestantes, recuerdo alguna vez, entrar una vecina así, especialmente exaltada, interrumpir el culto y gritarnos: «Volveos a vuestro país, extranjeros». Pero en aquellos años no había migración siquiera. En realidad, en aquellos años los que emigraban eran los españoles, marchaban a Suiza o a Francia o a Alemania, ¿no? Pero eso estaba muy metido. Si uno es español, solo puede ser católico, no puede ser otra cosa, ¿no? Ese peso de siglos hoy ya no es así. Y yo no solo no es así, con relativa frecuencia me invitan en algunas parroquias católicas a predicar, compartir el Evangelio, pero ese afán de uniformidad, de todos lo mismo, es como una manera, en términos sociales, de defenderse ante las amenazas, ante los tiempos que cambian, y pasa en la Iglesia también. No hace tanto tiempo, hace unas décadas, se puso de moda la idea de concebir las iglesias, se decía, como unidades homogéneas. Porque en términos de crecimiento de iglesias se decía que a la gente le gusta hacerse cristiana, pero sin tener que cruzar barreras, ni de tipo racial, ni de clase social, ni lingüísticas. Y entonces se empezó a promover una especie así de iglesias, pues, para los barrios ricos, o de iglesias con miembros de determinados países, o iglesias de intelectuales, o de artistas, o de deportistas, pero algo uniforme, porque como que la uniformidad contribuye a dar solidez. Y sin embargo, si la Iglesia de Jesucristo, en términos generales, y cada iglesia local que representa a la Iglesia de Jesucristo, si la Iglesia tiene una identidad, es precisamente y paradójicamente su diversidad y su pluralidad. Efesios, capítulo 2, una epístola dedicada fundamentalmente a hablar acerca de la Iglesia. Efesios, capítulo 2, versículo 14. Los efesios, gente que no era judía, gente gentil, pero que ahora, como los judíos que se habían convertido a Jesús, también ellos eran cristianos. Y el apóstol Pablo, judío de judíos, dice, sin embargo, que Cristo es nuestra paz, que de ambos pueblos, judíos y no judíos, de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos pueblos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Quiero aterrizar en algo más concreto, pero comenzamos por esta idea central. La identidad de la Iglesia, la identidad de cualquier comunidad, de cualquier parroquia, de cualquier iglesia local, su identidad está en lo que alguien llamó su diversidad sinfónica. Con esa imagen de una orquesta, de una pluralidad de instrumentos diferentes y que suenan diferente y que se tocan de manera diferente y que sin embargo juntos no producen ruido, producen una música armónica. Esa es la Iglesia de Jesucristo. Desde la aparición del pecado en el mundo, el ser humano está enemistado con Dios. Y tal como relata el libro de Génesis, desde la Torre de Babel, ¿recordáis aquella imagen?
Desde entonces la humanidad también está enfrentada entre sí. Pero donde Cristo reina, todo muro de separación es derribado. Y los estudiosos se atreven a hablar incluso de una humanidad nueva alrededor de Jesucristo, donde las diferencias han dado lugar a la reconciliación. Ahora, y esto es donde yo quisiera aterrizar esta mañana, esa unidad entre nosotros, como iglesia local, como iglesia concreta, como parroquia visible, ¿no? Esa unidad no resulta de empeños humanos. Esto no resulta del esfuerzo que nosotros podemos hacer, de la buena educación que tenemos, de nuestras convicciones políticas o sociales. Esta unidad de la que habla la Escritura es un milagro. Porque no la fabricamos nosotros. No es una cuestión de cortesía, no es una cuestión de buenos modales. Es algo mucho más profundo. Esto lo hace, por eso es un milagro, esto lo hace y solo puede hacerlo el Espíritu de Dios. Y se repite continuamente en la Escritura. La primera epístola a los Corintios se define como la comunión del Espíritu Santo. Y en la carta a los Filipenses se expresa como la comunión del Espíritu. Y en esta epístola a los Efesios, en el capítulo 4, en el versículo 3, se llama la unidad del Espíritu. Y esto es lo fundamental. Porque todo empeño de buena voluntad se viene abajo cuando las situaciones se complican y las diferencias se van convirtiendo, hoy lo vemos con el tema de la inmigración, pero históricamente con diferentes cosas, ¿no? Esas diferencias se van convirtiendo en problema y lo que hoy era convivencia empieza a ser incomodidad y luego se convierte en dificultad y finalmente en tensión y al final explota, por lo que sea. Hay situaciones cambiantes en la sociedad y entonces algo se remueve y lo que superficialmente está equilibrado termina por saltar por los aires. La unidad de la Iglesia, esta unidad sinfónica tan difícil, claro, requiere, si apuramos la imagen, de un director de orquesta, en un sentido Jesucristo mismo, en un sentido más concreto, es la acción del Espíritu Santo de Dios en nosotros, en todos nosotros, para hacerlo posible. No será posible de otra manera, solo quedará en la superficie, en algo correcto, pero cuando las circunstancias nos sacudan un poquito, eso se va a venir abajo. Y por eso la reivindicación continuamente en el Nuevo Testamento es la acción del Espíritu. Primera de Corintios, de nuevo, capítulo 12. Por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, porque a todos se nos dio a beber, simbólicamente, de un mismo Espíritu. Y en consecuencia es por esto y no por otra cosa, no por una cuestión ideológica, no tiene que ver con eso. Tiene que ver solo y exclusivamente y suficientemente con la acción del Espíritu. Por tanto, Gálatas capítulo 3, ya no hay judío ni griego, diferencias nacionales, ya no hay esclavo ni libre, diferencias sociales, ya no hay varón ni mujer, diferencias de género. Todos sois uno en Cristo Jesús. Y de nuevo, cuando el apóstol Pablo escribe a los colosenses, insiste igualmente en esto. No hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, griegos o gentiles, bárbaro ni escita, intelectuales o ignorantes, siervo ni libre. Cristo es el todo y lo es en todos. Esta unidad y no otra, la unidad del Espíritu, es lo que finalmente transforma a la Iglesia en una comunidad. No solo en un lugar de encuentro donde se comparte una misma fe,
unas mismas doctrinas, unas ciertas costumbres, sino una comunidad, donde efectivamente los niños que nacen cuentan porque son de la familia. Los hermanos que fallecen y van con el Señor siguen habitando en nuestros corazones, porque no eran nombres o números, sino seres amados, donde las personas que sufren por una o por otra razón nos convierten a todos los demás en consufrientes, en condolientes, porque nos dolemos con ellos. La misma epístola a los Efesios, leedla en estos términos de una enseñanza exhaustiva acerca de qué es la comunidad de Jesucristo. Esta epístola dice que somos miembros los unos de los otros. Y en tiempos tan complejos como los que vivimos, donde las diferencias se convierten en barrera, en elementos de exclusión, de tensión, de división, de enfrentamiento, es vital, primero, que la Iglesia no se contamine de ese sentir, y es igualmente vital que la Iglesia pueda expresar otra manera de entender la vida y las relaciones. Porque en Cristo, todo lo que son elementos de diferencia que a la larga se convierten en elementos de tensión, en Cristo eso se volatiza y contribuye de nuevo a esa imagen de crear esa orquesta sinfónica, que es precisamente por la pluralidad de los sonidos que se convierte en algo bello. El Nuevo Testamento usa a menudo esa palabra griega que hemos escuchado para hablar de comunidad, esa palabra griega que es koinonía. A veces olvidada, pero la koinonía es esa idea de comunidad, no de iglesia como lugar de culto, sino realmente un sentido de familiaridad, de cercanía. Realmente lo que pasó en Pentecostés es que Dios derramó de su Espíritu y eso contribuyó a formar una comunidad, la comunidad del Espíritu. Hombres y mujeres diferentes de toda clase, condición, sobre los que Dios ha derramado de su Espíritu y hace posible esa comunión, esa unidad, que no tiene que ver con una uniformidad que acerca a unos pero excluye a otros, sino que lo recibe precisamente en esa pluralidad, en esa diversidad que se percibe como riqueza. La Biblia comienza en este sentido, ¿no?, con la imagen de la Torre de Babel, donde allí se hizo la confusión y la gente empezó a dividirse, a separarse y a enfrentarse. Comienza así, es fruto del pecado, de la miseria de nuestra condición. Pero la Biblia termina, recordáis, con esa imagen de Apocalipsis, donde todo es hecho diferente. Y conviene volver, la vamos a leer de nuevo, porque tiene un sentido tan poderoso. En Apocalipsis, capítulo 7, versículos 9 y 10, ¿recordáis? En esa visión del final de los tiempos. Dice Juan, miré aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. Imaginaos eso, ¿no? Ahora que digitalmente se puede conseguir casi todo, pues imaginar una multitud inmensa. No se ve el final, imposible de contar. Y esa gente de todas naciones, y tribus, y pueblos, y lenguas, que estaban delante del trono de Dios y en la presencia del Cordero, porque se trata de una unidad que no es política, social, no, es la unidad que nace del Espíritu de Dios y que encuentra su culminación perfecta en el final de los tiempos. Y todos ellos, esta multitud infinita, vestidos de ropas blancas, porque al final la pureza triunfa. A pesar de toda la suciedad y toda la porquería que nos rodea, que nos salpica y que a veces nos habita. Al final, porque el triunfo último es del Cordero y de Dios, la pureza tiene la última palabra. Así, vestidos de ropas blancas, con palmas en las manos, clamaban a gran voz. No era un cántico, un susurro, como a veces cantamos nosotros. Era algo que salía de las entrañas, un canto poderoso. Y clamaban diciendo la salvación en el sentido pleno de la palabra, no solo
nos hemos librado del infierno. No, algo muchísimo más complejo, la restauración de todas las cosas, la restauración de la creación, la restauración del ser humano en la forma en que Dios lo concibió en la creación. Todo. Ahora esto porque pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y pertenece al Cordero. Todas las diferencias absorbidas y diluidas en el propósito común de la adoración a Jesús, el Cordero. Y porque eso es así, no hay otra. Si queremos estar a salvo de conceptos humanos, y de prejuicios personales, no hay otra que como iglesia comenzar a vivir y a crecer, no solo por encima de las barreras de cualquier tipo, sino a pesar de ellas. No hay otra. Porque además, no siempre reparamos en esto, pero está en la Escritura, es una de las últimas afirmaciones del Señor Jesús. Es que esa unidad sinfónica en la diversidad, que es, ya lo sabéis, unidad en amor, pues esa unidad es el argumento más poderoso, dice Jesús, para que el mundo crea. No solo construye comunidad, sino que se convierte en testimonio y proclamación. Juan capítulo 17, el Evangelio, poco antes de los días, inmediatamente antes de la pasión de Jesús. Ora el Señor al Padre y les dice: no ruego solamente por estos, los que tiene alrededor, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, o sea, nosotros, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Dice Jesús que incluso los ladrones son amigos entre ellos. La uniformidad no supone nada llamativo. Pues claro, como tienen tanto en común, pues son amigos. Eso es natural. El elemento sobrenatural es que los diferentes se acerquen. Y más sorprendente aún es que los que han estado enemistados se reconcilien, sean comunidad. A veces hay casos espectaculares. No hace tanto en el País Vasco, un antiguo militante de ETA y un miembro de las fuerzas de seguridad se encontraban como hermanos en la misma iglesia. Hay testimonios impactantes en Ruanda, recordáis aquel genocidio, aquellos conflictos tribales que causaron un espanto, y se levantaron comisiones de reconciliación en Jesucristo, invocando al mismo Señor para encontrarse de nuevo víctimas y verdugos, y poder iniciar un proceso de restauración que se convirtiera en testimonio al mundo. Y ese elemento es vital, precisamente en medio, fijaos, hace no tanto escribía don Samuel Escobar, en medio de la historia de imperios, naciones, de viejas culturas, identidades, de exclusiones y rivalidades, en medio de eso está surgiendo una nueva humanidad, unida por su fe en Cristo y por la vivencia de esa fe que se hace visible en medio de los demás seres humanos. Esa manera de ser de la Iglesia es en sí mismo el principal mensaje y la mejor manera de comunicarlo. No me atrevería a profetizar, pero en los próximos años, quizás décadas, en Occidente, ya lo sabéis, cada vez más polarizado,
cada vez más tensionado, cada vez más enfrentado, cuestiones de origen nacional, en términos de clase social, de tantas maneras, donde la palabra polarización se oye continuamente y donde parece que continuamente estamos al borde de cualquier catástrofe en cuanto caiga una cerilla en medio de tanta gasolina extendida. En esos años que están por venir, ¿quién podrá ofrecer un testimonio de algo distinto? Solo aquellos que viven algo distinto. Y ese es el pueblo de Dios, reconciliado en Cristo a pesar de todas las diferencias. Y eso no bastará con predicarlo, ni escribirlo en libros, ni decirlo con palabras muy elocuentes. Eso habrá que demostrarlo viviéndolo. Así que, más allá de que eso pueda o no tener resultados numéricos favorables, cada vez que una comunidad que se dice cristiana se constituye alrededor de un factor que dé uniformidad, niega el poder de Dios para reconciliar a las personas. Eso no es una iglesia, en términos del Nuevo Testamento. Será una asociación de cristianos, perfectamente lícita, pero solo hay iglesia de Cristo donde hay diversidad reconciliada. Y los próximos años van a exigir mucho que podamos ofrecernos así en testimonio al mundo. Por eso dice, de nuevo en la epístola a los Efesios, lo hemos leído antes, el capítulo 4, versículo 3, dice el apóstol: sed solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Solícitos, quiere decir, poned empeño, esforzaos en guardar la unidad del Espíritu. Claro, y uno dice, pero a ver, si esto lo hace el Espíritu, ¿nosotros qué empeño vamos a poner, no? Si una y otra vez decimos que esto es un milagro, solo lo puede hacer el Espíritu de Dios, ¿qué empeño podemos poner? Pues claro, poner empeño en buscar del Espíritu de Dios. Ese es el único empeño realmente donde podemos movernos. Poner empeño en buscar a aquel que crea, fortalece y desarrolla la unidad del Espíritu. Luego, tanto individualmente como colectivamente, tendremos que buscar del Espíritu de Dios. La unidad, decía al principio, ¿no? La unidad no se produce por la fuerza, ¿no? A veces algunos grupos pretenden establecer esa unidad alrededor de la autoridad de un tirano, aunque se llame pastor, de un tirano que exige sumisión y que exige obediencia. Entonces, la iglesia se une porque todos han de hacer lo que yo digo. A la luz del Nuevo Testamento, eso no es una iglesia, eso es una secta. Pero también sería un error pensar que la unidad, la identidad, si queréis, de una comunidad se construye simplemente en base a consensos humanos. Ponernos de acuerdo, darle vueltas y encontrar la manera y llegar a un punto, ¿no? La ética de mínimos, que se llamaba hace unos años. Venga, a ver dónde podemos... Eso solo es algo superficial. El esfuerzo no puede consistir en mantener una unidad que nosotros, de hecho, no hemos creado, porque la hace Dios. Así que nuestro papel es buscar del Espíritu que la hace posible. Y no sabemos muy bien cómo funciona eso en términos prácticos, porque es verdad, el viento sopla de donde quiere, dice la Escritura. Pero misteriosamente, pero de una manera muy efectiva, estando juntos, orando juntos, sirviendo juntos, incluso comiendo juntos,
El Espíritu de Dios se mueve entre nosotros y va creando vínculos que son vínculos sobrenaturales de amor, por encima de cualquier diferencia. Y allí, ¿recordáis el Salmo? Allí envía el Señor bendición y vida eterna. Fue en Pentecostés. Dice el texto que antes del derramamiento del Espíritu estaban todos unánimes, juntos. Y así debe ser. Mirad, voy terminando. En última instancia, la Iglesia, lo que en esencia es la Iglesia, no es lo que nosotros hacemos, es lo que Dios hace, aunque nosotros participemos de eso. No es una actividad humana, es actividad de Dios en Cristo mediante el Espíritu. Nos preguntamos cómo será la Iglesia, cómo será nuestra Iglesia, cómo será esta comunidad dentro de unos años. ¿Cuál será su identidad? ¿Qué es lo que la va a definir? ¿Cómo se va a expresar? ¿Qué tipo de gente va a formar parte de ella? ¿Cuál será su carácter? ¿El mismo de hace más de 60 años, cuando comenzó esta comunidad? ¿El de hace 20? ¿El de ahora mismo? ¿La que consensuemos entre nosotros? Esto queremos ser. O mejor dejar que sea el Espíritu de Dios quien construya esa identidad genuina, esa unidad verdadera, que refleje delante de la sociedad la verdad preciosa del reino de Dios. ¿Y qué haremos? ¿Y qué caminos emprenderemos? ¿Y qué decisiones tomaremos? De nuevo, ¿lo negociamos entre nosotros? ¿Buscamos saber entre los sabios y los argumentos? ¿Recordáis aquello que decía Machado, no? ¿Tu verdad? No, la verdad. Tú ven conmigo a buscarla. La tuya, guárdatela. Así que, para el día de hoy, para lo que está por delante, para lo que los próximos años nos traigan como Iglesia, el empeño ha de ser escuchar juntos la voz del Espíritu. No al más listo, al más elocuente, al pastor, no. Escuchar juntos la voz del Espíritu, que crea y nos desarrolla en unidad y nos guía hacia adelante, hasta que podamos decir, ojalá en cada cosa, podamos decir lo que decían, leemos en el libro de los Hechos, las decisiones que se tomaban. Nos ha parecido bien al Espíritu y a nosotros. No a este, a aquel, al otro, no. Nos ha parecido bien al Espíritu y a nosotros. Si podemos escuchar, percibir y obedecer la guía del Espíritu, no importa el número de personas, las circunstancias, no importa nada, la comunidad, esta comunidad, en el paso de los años será cada día más fuerte, más sólida y tendrá un testimonio más poderoso, más impactante en medio de una sociedad que lamentabilísimamente va camino de estar cada vez más dividida y más quebrada. Y necesitamos que el Señor nos ayude. Amén. Vamos a cantar para terminar, ¿vale? Hay una canción, voy a preparar el grupo de alabanza y con eso terminamos.